Mi nombre es Roberto Bosca y soy director académico del Instituto de Cultura que funciona en este centro universitario, el Centro Universitario de Estudios. Justifico mi presencia. ¿Por qué estoy aquí? Hace muchos años, más de 3 décadas, leí un artículo en el ABC de Madrid, un periódico al que estaban suscritos en casa de mi novia, una familia española, y que me impresionó. Después me casé con la chica. O sea, me impresionó ese artículo por varios motivos. Lo que me llamó la atención fue que el artículo describía de una manera sencilla, clara, pero profunda al mismo tiempo, con una precisión de tiro al blanco, describía, decía, unos rasgos interpretativos de un prototipo humano que se había desarrollado en la sociedad occidental al despuntar el siglo pasado, con la difusión de la cultura de masa. Me gustó tanto que repartí decenas y decenas de fotocopias por todo el país. Entonces, desde luego no existía el internet, imagínense, ni nada del mundo digital. Inundación de fotocopias. El artículo se llamaba El hombre light. ¿Le suena? Y su autor era Enrique Rojas, un psiquiatra español al que conocí unos años después en un congreso, cuando también ha pasado mucha agua por el puente, y que conoce que él está igual. Eso fue cuando él ya había publicado, un libro con el mismo nombre, El hombre light, que se constituyó en un bestseller internacional y se había hecho muy conocido entre nosotros y en muchas geografías americanas y europeas. Para decirlo redondamente, Enrique se convirtió en una fábrica de bestsellers, la envidia de cualquier editor. Esa intuición valorativa de Enrique era algo novedoso, porque no lo había visto antes. El acierto del artículo y del libro después consiste en que conceptualizaba muy bien la personalidad humana que había anunciado Víctor Frank justo al empezar la posguerra en El hombre en busca de sentido. Ese protagonista de nuestro tiempo con el cual convivimos. Y bueno, Enrique Rojas supo identificar al hombre light. Y podemos decirlo así, le puso el cascabel al gato. Su nombre fue y es hoy un punto de referencia en programas, ensayos y obras de carácter académico, científico y formativo. Y no solamente en los miles de personas que lo leen para conocerse mejor, conocerse a sí mismas, una gran cantidad de países de todo el mundo. Bueno, la obra de Enrique Rojas es, ya se puede decir, monumental. Y todos ustedes la conocen, por supuesto. Ha sido traducida a varios idiomas y él, en su ejercicio profesional, en sus seminarios, cursos y conferencias, y por supuesto en su oceánica literatura psicológica, ha ayudado a miles y miles de personas a detectar innumerables rasgos y circunstancias del convivir humano, que las han ayudado y las ayudan a poder tener un pleno desarrollo de su propia existencia individual y colectiva. O sea, él posee este raro don de encerrar en conceptos redondos y al alcance de la comprensión de todo el mundo un intríngulis de problemáticas muy complejas y llenas de palabras raras como paratonia y narcolepsia, que resumen un manantial de sabiduría, pero que a veces significan cosas pedestres como dolor de cabeza. Ahora que pasados tantos años podemos contemplar la magnitud de la obra de Enrique Rojas y de su vida, nace en todos nosotros, y tengo el gusto de decírselo personalmente y delante de todos ustedes, un sentido de gratitud, porque él ha hecho algo grande, ha dedicado su despliegue existencial a curar almas, como él mismo lo dice, ha sabido mostrarnos el GPS de la felicidad. No es poca cosa. Por eso le digo gracias a Enrique por estar hoy entre nosotros. Quiero ser expresión de tantos argentinos que tanto te aprecian, que te admiran y te quieren.
Bueno, bienvenido una vez más a la Argentina. Muchísimas gracias, Roberto. Busca hacía tiempo que no te veía, pero veo que sigues en plena forma. Quería saludar también a Alberto Mesones, que ayer en una conferencia que di me saludó tu hija y me dijo que padre está en plena forma. Y bueno, vuelvo a Argentina, estaba unos días en Montevideo, en una conferencia en el Movie Center, que tuve la mala suerte que había una refrigeración monumental y cogí una gripe. Tengo una voz un poco tomada. Y yo voy a hablarles de No te rindas. No te rindas es un libro mío de hace poco tiempo, pero se ha olvidado en el currículum de Roberto, se ha olvidado una cosa muy importante del currículum, que soy el padre de María Rojas. Yo he sido siempre el marido de Isabel Padre, de mujer muy importante, porque su padre fue ministro de Economía en la transición del franquismo. Y desde decía, usted es el marido de Isabel Padre. Ahora me dicen, usted es el padre de María. He vendido 1 millón de libros en 2 años y que ha ganado a los escritores más importantes de España. Lleva 120 semanas su libro en la lista de más vendidos, estaba el 8º, el 9º. Bueno, y que mucha gente ayer en la 25 eventos, el otro día en Montevideo, muchísima gente me dijo que venga su hija a dar una conferencia, que estoy dejando los papeles. Bien, No te rindas es el título de un libro mío, pero también tiene mucha fuerza el título. El título se lo robé yo a Tony Blair. Tony Blair, que fue primer ministro de Inglaterra con los laboristas en el 97, yo le robé el título a él. Y él se había robado antes a Winston Churchill, que fue el primer ministro de Inglaterra en el año del 40 al 45 y del 50 al 53. Y Winston Churchill llamó su campaña Never Give Up, nunca te rindas, ya un prefijo delante, ¿no? Y Winston Churchill fue premio Nobel, es decir, que la gente no lo sabe, no fue premio Nobel de la Paz, sino de literatura, era un gran orador. Decía, ahora viene a mi cabeza, en el frontispicio de la entrada de sus obras completas, dice, este político inglés, de lo más importante de Europa en su tiempo, en la guerra la determinación, en la derrota resistencia y en la victoria magnanimidad. Entonces, le voy a proponer a ustedes una imagen. Estamos frente al mar y un barco que se estrella en el sol y se mueve. Porque vivir es como navegar, la navegación de cada uno, ¿no? Y entonces me hago 3 preguntas frente a este barco. ¿Cómo construir una embarcación y gobernarla? ¿Cómo mantenerse a flote? ¿Y cómo llegar a buen puerto? 3 preguntas válidas. La primera se refiere a la construcción de la embarcación y descansa sobre la personalidad. Es decir, para no rendirse a de la personalidad bien estructurada, con un cierto equilibrio. O sea, el primer punto de mi exposición de esta mañana. En segundo lugar, ¿cómo mantenerse a flote? Mares tranquilos no hicieron buenos navegantes. Entonces, yo que llevo de psiquiatra media vida, mi padre fue uno de los psiquiatras españoles, cuando yo era pequeño en el colegio donde yo estaba, recuerdo que mis compañeros de 10 años, 12, me decían, hay que ver, tu padre es el médico de los locos. Yo decía que mi padre es el médico de los que están locos, están mal de la cabeza, ¿no? Hoy no psiquiatra es el médico de cabecera. Los 2 médicos que más han crecido en los últimos años en Occidente son el psiquiatra y el cirujano estético. La mujer que hoy se lleva es como el Real Madrid de esta temporada, sin delantera, sin defensa y sin mucho lugar. Y entonces, en los grandes hospitales, yo doy clase en Londres de 2 años, en septiembre de hace muchos años, más de 20, y me quedo en el barrio de Hampstead, al norte de la ciudad, y voy al Royal Free Hospital. Los 2 departamentos que tienen más fuerza ahí son la cirugía estética y la psiquiatría. ¿Cómo mantenerse a flote? Tener un proyecto de vida.
que me voy a referir en la segunda parte de la exposición. Y en tercer lugar, cómo llegar a buen puerto. Es decir, nosotros los psiquiatras nos hemos convertido en el family doctor, es decir, el médico de familia. Muchas veces digo, bueno, es impresionante de mi padre. Yo he sido uno de los grandes psiquiatras de España, mi padre estudió en Alemania, en Berlín, en Múnich, yo no soy alemán, la psiquiatría ahora es inglesa, anglosajona, americana. Y mantener esa ruta significa, que la tercera parte de lo que voy a hablar es tener una voluntad fuerte, bien educada. Son los tres elementos que vamos a ver esta mañana. Me abro paso entre masas de pensamientos y trato de explicar un mensaje que les pueda llegar a ustedes y que salgan de esta conferencia mía con alguna idea clara sobre lo que yo quiero referirme, ¿no? Mi libro último, todo lo que tenéis que saber sobre la vida, son 14 lecciones que yo he dado en distintos sitios, de una unidad temática: la personalidad, la felicidad, el amor, el desamor. Pone al principio de cada capítulo conferencia en Madrid, el día tal y tal. Hay 2 en Madrid, 2 en Viena, una en Tokio, la inmadurez sentimental del hombre de hoy, 2 en Londres, me recuerdo muy bien, una en el Royal Free Hospital de Londres, en el Colegio de Médicos de Londres, y otra en el Queen Elizabeth Conference Center, al lado del monumento a Winston Churchill. Una en Santiago de Chile, 2 en México, bueno, son 14 temas que están. Mi libro este es un GPS que te ayuda a dirigirte hacia lo mejor. Miren ustedes, lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas. He conocido mucha gente que ha tenido buenas cartas y las ha jugado mal. Y entonces, y en ese GPS, mi libro es una botella que se encuentra en la náufrago y abre. Hay un papel de tierra a la vista. Es decir, escoger direcciones sanas en nuestra existencia. Bien, por tanto voy a hablar de estos 3 temas. Vamos a quedarnos en el primero. La primera cuestión: yo vengo de Madrid y yo vengo con mi cuerpo, con el volumen que desplazo en el espacio, con los kilos que peso, la estatura que tengo y con mi sello, que es mi personalidad. Entonces, lo primero, para no rendirse, es tener una personalidad bien construida. La palabra personalidad tiene unas etimologías muy interesantes. Procede del latín personare, que significa resonar a través de algo. Griego, que significa cara o cabeza. En la mitología griega, en el mundo greco-romano, la personalidad era la máscara con la que se cubrían los actores en las representaciones teatrales, a través de la cual salía resonando la voz del actor. Hay otras etimologías también, un rastreo retrospectivo: una, uno, unum, lo único, lo singular. Yo le pregunto mucho a mis pacientes: dime los 2 rasgos más importantes de tu personalidad. 2 cosas que te definen, ¿no? Persum, otra expresión del etrusco, significa espejo, y rostrum, del latín del siglo XVIII, que significa el pico de las aves y, por extensión, el espolón de una belleza. Por lo tanto, la personalidad tiene su especial representación en la cara. Todo el cuerpo depende de la cara. Decimos en el lenguaje coloquial, no me gustó su cara. La cara que puso, dio la cara, tenía mala cara. Y a la cara se veían los paisajes del alma, es decir, lo que llevamos dentro. Te cuento lo triste, decimos, estás preocupado. Es decir, el alfabeto facial tiene una riqueza extraordinaria. Pues bien, ¿qué es la personalidad? Voy a darles 3 o 4 definiciones de la personalidad. La personalidad es el conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que dan lugar a un estilo, a un sello, a una forma de ser. Tiene 3 dimensiones que se hospedan en su interior. 3. Un tercio de la personalidad es hereditario. Viene en el equipaje genético y eso se llama temperamento. Lo decimos en el lenguaje común, decimos, tiene un temperamento de su padre. Otro tercio de la personalidad es adquirida y eso se llama carácter. Es la parte de la personalidad en donde se ven las influencias de los padres, de la educación, de la cultura, de un largo recorrido que ha ido haciendo
formándose ese aspecto. Y en tercer lugar, la tercera dimensión, la tercera pata, es la biografía. Es decir, lo que tú has ido haciendo con tu vida. Cuando eres joven, estás lleno de posibilidades. Todo es posible cuando uno tiene 15 o 20 años. Cuando eres mayor, estás lleno de realidades. Es lo que tú has ido haciendo con tu vida, de acuerdo con lo que proyectaste. Bien, otra definición de la personalidad, la más técnica. La personalidad es la forma de pensar, de percibir, de interpretar la realidad y de relacionarme conmigo mismo y con los demás. Por lo tanto, se abre el abanico. La personalidad es de percepción, memoria, pensamiento, inteligencia, conciencia, es una cascada de cosas que entre nosotros que dan lugar a un estilo. La Secretaría Americana, yo soy más seguidor de la Secretaría Americana que de la Europea, viviendo en Madrid, tiene un glosario que se llama el DSM-5, Statistical Mental File, la quinta edición, y ha incluido en los últimos años, ya venía la psiquiatría hablando de esto, los trastornos de la personalidad. Igual que existen las enfermedades de la piel, la psoriasis, la acné juvenil, existen las enfermedades de la personalidad. Pero hoy no se utiliza para la enfermedad de personalidad, porque es muy fuerte, sino que los americanos utilizan una palabra más suave que es personality disorder. Nosotros en español ponemos trastornos de la personalidad. Es decir, que hoy se clasifican, lo que dice la gente, fulanito es muy raro. O sea, es muy difícil. Si nosotros a esa persona la vemos en la consulta, no en 10 minutos, sino en horas y en varios días, decimos que esta persona tiene un trastorno de la personalidad. Entonces aparece pues, ser una persona narcisista, el narcisismo es una planta que crece a orillas de los estanques y se mira en el espejo que actualmente. Y el narcisismo es que listo soy, qué guapo soy, uno se centra en sí mismo, no tiene ojos más que para su persona. Pensemos en la personalidad, por ejemplo, en inglés borderline, que es la persona límite, una persona inestable, cambiante, con muchos picos de ánimo, que de pronto está bien, está mal, que tiene más control de la lengua, es decir, está significado como personalidad impulsiva. Y yo voy a decirles a ustedes 4 o 5 indicadores de madurez de la personalidad. La madurez de la personalidad es un logro, es conseguir que nuestra vida esté bien estructurada, haya una buena armonía entre los distintos elementos que hay dentro de ella. Indicadores de que una persona está madura. Primero, haber crecido con modelos de identidad sanos. Mire usted, esto es fundamental. Yo recuerdo cuando yo estudiaba medicina, yo tenía una agenda en la que iba apuntando cuando yo se murió, me gustaría parecerme. Yo tenía un hermano, mi hermano mayor, Luis, ya murió, que era notario, y yo era ordenado, sistemático. Yo aprendí a estudiar viendo cómo subrayaba en los apuntes. Mi padre, que era, como he dicho antes, psiquiatra, mi madre, pero fuera de serie. Entonces, es fundamental. Yo le digo a la gente joven, cuando tú seas mayor, dime a quién te gustaría parecerte. Y esto es fundamental. O sea, el que no ha tenido modelo de identidad anda perdido. O se va en la revista del corazón. La revista del corazón, me decía hace poco un periodista del periódico El Mundo de Madrid, que hace un cuadernillo los sábados de temas del corazón. Me dice, me interesa mucho la vida de los famosos siempre que esté rota. Es decir, quiero contar la vida de los que tienen fama, no de los que tienen prestigio. Hay un matiz. Siempre exalta por los aires. Hay un fondo morboso. Y esto lo ve uno, ¿no? Es en ustedes un poco más cercano. Sí. Hoy, por ejemplo, dicen ustedes lo que es la revista del corazón en relación con estos temas, ¿no? El Lola, por ejemplo, me decía la directora de Lola, Belén, hace poco me dice, es que tú no tienes interés para los lectores. Estás casado hace 40 años con la misma mujer, tienes 4 hijas, pues no eres interesante. Ahora, haz alguna pirueta y te saco el portal. Bien, crecer como modelo. En segundo lugar, una persona es madura cuando ha superado las heridas del pasado. Hay una fórmula que sería, una persona es equilibrada, es madura, tiene una buena estructura psicológica
cuando vive instalada en el presente, con todo lo que eso significa, ha sido capaz de superar las heridas, los traumas y cosas negativas del pasado y vive abierta fundamentalmente hacia el futuro. O dicho de otra manera, una fórmula que yo he tipificado, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Es decir, la capacidad para olvidar lo malo es mental. Y mutatis mutandis, una persona que es incapaz de superar los traumas y las heridas del pasado, se convierte en una persona neurótica. O de todo está en la psicología de Freud. Neurótica es una persona agria, amargada, resentida, dolida y echada a perder. Por lo tanto, pues tenemos ya este punto importante. Nosotros, con muchos pacientes, hacemos la cirugía estética del pasado. Pasado página. Reconcíliate con tu pasado. Otro punto interesante dentro de estos indicadores es tener una buena ecuación entre corazón y cabeza. O sea, los dos grandes elementos de nuestra psicología son la inteligencia y la afectividad. Son dos grandes bloques. Una persona madura es aquella que compagina, que habla de ejercicio, estos dos grandes acantilados. Una persona que sea excesivamente afectiva, demasiado sensible, y jamás hace unos días ha puesto en sus redes sociales, en Instagram, la persona paz, que lo ha comentado. Vea a esa persona que también es sensible. Entonces, aquí sufre tanto que a este tipo de personas, si es una mujer, debería estar presente como un diplomático de carrera, que le dice la palabra ni la delante de la justa. Entonces, las personas hipersensores sufren mucho, son muy vulnerables. Entonces, o lo contrario, la persona fría, glacial, muy cerebral, son la vida. ¿Qué es la inteligencia y qué es la afectividad? Dos pinceladas. La inteligencia, me voy a hacer un par de definiciones de inteligencia. La inteligencia es, en tus leyes en latín, leer por dentro, inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio y lo fundamental. Inteligencia es capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. O, siguiendo el modelo del ordenador, diría inteligencia es la capacidad para manejar información remota, la información reciente y dar respuestas eficaces que se ajustan a la realidad. Entonces, hoy hablamos de inteligencias en plural, teórica, práctica, social, analítica, sintética, discursiva, matemática. Hay dos especialmente importantes hoy en el contexto psicológico actual, que son la inteligencia emocional de la mano de Goleman, que es la paternidad autoamericano, y la inteligencia auxiliar, que luego me referiré a ella. Son las herramientas que elevan la inteligencia que uno tiene a un gran nivel. Entonces, por lo tanto, lo importante, o sea, de la personalidad que está bien construida y que se siente bien consigo misma. Es decir, allí, dentro de estas modalidades de inteligencias, hay una que es la inteligencia intrapersonal, que es entenderse uno a sí mismo, ¿no? O sea, dice Don Quijote, dice Sancho de Don Quijote en el capítulo 77 del Quijote, ya en los últimos libros 79, dice Sancho, Don Quijote llega a su aldea vencedor de sí mismo, que es el mayor vencimiento que puede tener alguien. Nosotros tenemos que gobernarnos, dominarnos. A veces somos un potro salvaje en nuestra personalidad, ¿no? Y hay que espigar la parte buena y echar la parte negativa. ¿Cómo construir una embarcación? En segundo lugar, ¿cómo mantener esa flote? Mantener esa flote significa haber sabido diseñar un proyecto de vida que debe tener 4 grandes notas. El proyecto de vida es un programa personal en donde están dentro los 4 grandes componentes de la vida: amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada uno de ellos se abre en abanico, ¿no?
El amor prima, decían los clásicos, los escolásticos decían, el amor es prima in mutatio appetitus. El primer movimiento de la voluntad hacia el bien, hacia algo que descubro como bueno. Entonces, bueno, pues es muy importante el amor. El amor no solamente, el amor se abre en abanico, el amor es la inclinación ante algo que descubro como bueno, pero que tiene muchos matices. El amor a los pueblos antiguos, a conceptos ideales, a la democracia, a la belleza, al mundo, al centro de la naturaleza, a los pueblos románticos, a la democracia, el amor entre un hombre y una mujer, el amor a la familia, el amor a Dios. Son muchos amores, pero donde se ve de una forma más nítida, más rotunda, es el amor conyugal, el amor de la pareja. Que se nota, se ve, se palpa, ¿no? Miren ustedes, este es un punto importantísimo. Ayer hablaba yo en otro contexto de inteligencia emocional, tuve una hora y media hablando de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, el amor en la pareja tiene una enorme importancia. Hoy, este es un amor que está herido en medio mundo. La nueva peste moderna, la peste es una enfermedad muy importante que en el siglo XVII y XVIII en media Europa, masas de gente que moría. En Viena, recuerden, en el Grove de Viena, la plaza central, la plaza de la peste, el monumento a la peste. Hoy la peste se llama divorcio. Dicen los americanos, one couple after another problem. Una detrás de otra. Una detrás de otra. Anoche decía en un restaurante yo con mi mujer, que siempre que no sé, que voy a los mensajeros tengo que saludarme, y me comentó el dueño como si yo digo, pues no sé, que esta onda que está enfrente, pues está iluminada. Dijo, ya me encanta la gastronomía porque yo estoy divorciado 2 veces, dijo en una conferencia que di el otro día en Montevideo, en el coloquio nacional. Dijo, bueno, yo llevo 3 divorcios y ya no quiero ningún hombre más en mi vida. ¿Usted lo entiende, doctor Roger? Digo, yo creo que sí, ¿no? Le contesté con una frase que me salió en ese momento, no sé por qué, arte de magia, que decía Lord Byron, que era muy machista, decía Lord Byron, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella. Y me quedé tranquilo. El amor. Y el amor es alquimia y magia, y códigos secretos, y complejidad, arte y oficio. El amor es el texto eterno ardiendo al borde del camino. Y entonces, yo no creo en el amor eterno. Yo creo en el amor que se trabaja día a día, en ese sí creo. Entonces, cuidar los detalles pequeños es amor inteligente, es inteligencia emocional. El descuido sistemático de los detalles pequeños es la ruina del amor. Yo tengo 2 hijas que trabajan conmigo, María, que es psiquiatra, y Isabel, que es psicóloga. Y cada una toca su tecla, ¿no? Pero mi hija Isabel, que tiene 30 y algo de años, 32, a casi nadie le recomienda que se case. El otro día explicaba a una pareja que llevan salido pues, unos cuantos años, y le explicaba, es que en el pasado, en España, decía ella, cuando terminas el preuniversitario, es decir, el último curso, eso, a la universidad, había lo que se llama examen de estado. Yo no lo llegué a coger, pero sí en mis hermanos mayores. Y el examen de estado era un examen en el que tenías que saber de matemáticas, historia, literatura, geografía, de todo. Y me decía mi hija, Isabel, eso es el matrimonio, te sabía de todo. Y no mucha gente está preparada para ese examen. Y entonces, hace unos días llevamos una pareja joven que salían varios años y que han roto 3 o 4 veces. Y le decía a mi hija, yo, que no soy el sistema de pesas y medidas, la sabiduría en este tema, pero tengo mi criterio, yo recomiendo que nos caséis. Hay que estar muy preparado para el matrimonio. Y yo estaba en silencio, digo, bueno, esta hija mía, que le enseñé yo las 4 cosas iniciales de la psicología, y yo callado asistiendo a este espectáculo. No os caséis, no estáis preparados. Los dos valéis mucho por separado, pero juntos el edificio puede arder. Yo estaba viendo a mi hija, de verdad. Bien, el amor. En segundo lugar, el trabajo. El trabajo es fundamental. Amor y trabajo conjugan el verbo ser feliz. Entonces, estos dos tienen una enorme fuerza. Dice un texto clásico, fundata enim erat supra petra. El edificio no se derrumbó porque está edificado sobre piedra. Fodit in altum, cavo hondo.
Entonces, el trabajo es básico, es fundamental, la profesionalidad. Yo muchas veces pienso en las horas que yo paso viendo gente con problemas, pero muchos días, por ejemplo, tenemos un día a la semana, que es el martes, que estamos de sol a sol, de 10 a 10. O sea, salgo de nuestro instituto en la calle Serrano de Madrid a las 10 de la noche y yo, es como soy, como una especie de estoy roto, digo a mi casa, tomo algo y a la cama, ¿no? Porque lo que ha circulado por mi cabeza, por la mía y por la de trabajar conmigo, ¿no? Bien, el trabajo, ¿no? En tercer lugar, la cultura. La cultura es un saber de 5 estrellas. Y la cultura, hoy es muy difícil que la gente tenga cultura, porque hace falta hacer 3 o 4 cosas que no puede hacerlos casi nadie. Hay que apagar el móvil, hay que apagar las redes sociales, hay que apagar la televisión. El que hace esto es un aristócrata. Y entonces, y eso es muy difícil. Y en continuación viene el libro, porque la cultura entra por el libro. O sea, el ejercicio físico es al cuerpo lo que la lectura es a la inteligencia. Entonces, hoy, con el bombardeo informativo que hay, yo estaba leyendo la noticia esta mañana mientras desayunaba en La Nación, y casi todas las noticias negativas, pero no aquí, sino estaba en México hace poco y yo estaba viendo el telediario en el hotel, uno de los noticiarios, todo terrible, o sea, mata, droga, asesinato. La única noticia buena era el fútbol. Todo terrible, ¿no? Bien, la cultura es convertir cualquier cosa que yo hago en una pirueta inteligente. La cultura te hace libre. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto que le di a la caza cante. Y la cultura te lleva a la felicidad. Es decir, no hay felicidad sin cultura. Decía el viejo derecho romano que eran 3 las cosas fundamentales para ser feliz. Honeste vivere, altero non ladre, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no tallar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Entonces, la cultura, la lectura, el reposo, por ejemplo, la historia de Argentina, que es apasionante. Argentina es un país con talento, es Europa en el sur de América. Y el argentino tiene unos escritores excepcionales, desde pues Ernesto Sábato, Borges, bueno, tantos otros. Luego, el argentino tiene el problema de que hay un fondo individualista, y entonces un país más gestionado desde hace mucho tiempo. Nosotros, la provincia de Buenos Aires es casi como España. La riqueza que tiene Argentina en minerales, en litio, en los 3.000 y pico kilómetros de cordillera, pues hay oro, plata, metales. Está muy mal trabajada ese concepto. O sea, bien, por lo tanto, la cultura, ¿no? Cuando tienes cultura buenas, te elevas. Es difícil que te manipulen, porque sabes, porque tienes criterio. Amor, trabajo, cultura y amistad. La amistad es fundamental, es uno de los platos fuertes del banquete de la vida. Amistad significa dejar que alguien entre en nuestra vida y nos conozca, y viceversa. Entonces, toda amistad es un riesgo. Nota a pie de página. No hablar nunca más de nadie. Ni no lo pongan en bandeja. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. El silencio verbal, eso es otro control. De hecho, en los trastornos de la personalidad hay una modalidad que es la incontinencia, ¿verdad? Persona que dice, lo veo yo mucho en la consulta, en nuestro instituto, mucha gente dice, yo que soy muy sincero y le digo a mi marido las verdades. Forti ter in re, suavi ter in modo, decían los latinos. Claro en el contenido y suave en la forma. Bien. ¿Cómo llegar a un puerto? Lo mejor para llegar a un puerto es tener una voluntad recia, fuerte, sólida, compacta, consistente, bien educada. La voluntad es la joya de la corona, de la conducta. Y el que la tiene por ser tesoro. Ni no un subsol, decían los clásicos, nada nuevo bajo el sol. La voluntad es la joya del comportamiento. Dice la psicología moderna
que la voluntad es importante que la inteligencia. La inteligencia es innata, que la parte genética de padres listos no son hijos tontos, está claro. Pero la inteligencia se nutre. Yo tengo en mi casa 8.000 libros. Cuando me muera, pues se la daré a la cabida de si de derecha, ¿no? Si no, mis hijas dirán qué hacer con ella. Entonces, ¿cómo se puede fomentar la voluntad? Miren ustedes, yo me pongo un ejemplo, porque yo como hablo tanto de la voluntad, aquí y allí, en otra punta del mundo, tengo libros en la conquista de la voluntad, tengo un libro que se llama 5 consejos para proteger la inteligencia, donde hablo de la voluntad, un capítulo de 30 páginas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, hace poco tenía un chico en la consulta, que me viene con su madre, un chico que es fracaso escolar, de estudia Derecho, repite profesor en el primero, y este chico es un maestro, es un artista en el arte de perder el tiempo, ¿no? Y es entero sin hacer nada, de aquí para allá, por el pasillo de casa viendo la televisión, haciendo zapping. Cuando le veo, viene la madre, me dice, es un chico muy inteligente, doctor, pero le falta voluntad. Digo, no, no es que le falta, es que cero de voluntad. Entonces, el primer gran logro con él es cuando yo le veo, pues unos cuantos días y le exploro la voluntad, tiene una inteligencia. Le hago un test de Raven, que es un test americano muy bueno, se hace, por ejemplo, de Raven, se hace los cadetes en la Academia de West Point cuando llegan, mide inteligencia general, y tiene inteligencia buena, media alta, y entonces, el primero es, esto se llama en inglés insight, insight significa tener conciencia de lo que a uno le pasa. Entonces, nosotros, nuestros pacientes, el 90% o más, tienen una libreta que le pone, pues doctor Enrique Rojas, o doctora Marian Rojas, o Isabel Rojas Estapé. Y en la primera página le digo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué tengo yo? Van copiando, ¿qué tengo yo? Entonces, pues, dice el doctor que yo tengo una falta enciclopédica de voluntad, que de 0 a 10 estoy en menos 10, por decir algo. Pero me dice el doctor, digo, vamos a ver, entonces este es su diagnóstico, no tiene voluntad. Y me dice, bueno, habrá una pastilla, ¿no? Digo, sí, lo mejor es una pastilla. Tengo una crisis con una pastilla, tengo ansiedad, otra pastilla, ¿no? Digo, mira, le voy a dar, y lo va copiando en la libreta. Cada libreta tiene todo, es un binomio, tiene 2 partes, que es el objetivo, que se llama en rojo, y el instrumento que va en azul. Entonces le pongo objetivo. Voy a tener una tabla de ejercicios de gimnasia de fuerza de voluntad. Vamos dando, y me dice, ¿y esto cómo se hace? Yo, copiado en azul, copiado como si fuera un niño pequeño. Y entonces, igual que una persona hace ejercicios de gimnasia, desarrollo de pectorales, de bíceps, te voy a decir, le digo al chico, vas a copiar una tabla de ejercicios que quiero que la practiques. Ahora, él es un estudiante de tercero, o sea, de Derecho, pero en tercer año, ahora voy a clase a la facultad y no falto nunca, aunque me cueste, porque es fundamental para mí. Primer ejercicio de la voluntad. Después voy a clase y tomo apuntes, porque es la mejor manera de que el polo frontal de mi cabeza registre al profesor. Y la atención hace que yo salga de la clase con la lección aprendida. Pues, tomar apuntes en clase de todo. Entonces digo, más tarde voy a casa, la clase es por la mañana, termino de comer y me pongo a estudiar a fuerza y sin gana, porque esto es importantísimo para mí, llevar el curso al día. Y más tarde iba copiando, ayudo a un hermano mío a hacer los deberes que no tengo gana, porque esto es hacer familia. Entonces, me cojo usted en todas. Y más tarde le hago un favor a mi madre, hago un recado a mi madre que no me apetece, porque hay un partido de fútbol que hay que ver en la televisión, que es importantísimo, porque quiero ayudarle a ella a que no lleve tantas cosas adelante. Y más tarde, que me tomaría un refresco, porque hace calor, con hielo, no me lo tomo, y digo que no, porque quiero fortalecer mi voluntad. Y va copiando. Y me dice, Antonio, ¿y esto cómo se llama? Digo, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Ponlo en rojo. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Y entonces, claro, me dice la madre, doctor, pero esto es maravilloso, vamos a ver si funciona.
Bueno, lo voy viendo pues cada semana, cada día. Y entonces, por ejemplo, un ejercicio muy bueno es de Madrid cuando toca el despertador, tarda media hora en levantarse, creo que los de hora. No, al minuto. Pero doctor, es que me cuesta mucho. Hazlo. Tiras el cuerpo, luego cuando ya te estás levantado y te has duchado, dices, deberías estar en la cama, pero ya estás fuera. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Entonces la voluntad es una llave multiuso porque vale para todo. La voluntad vale para mejorar mi carácter, para corregir mis defectos, para mi matrimonio, para mis amigos, para tener cultura. Por lo tanto, estas son las herramientas que yo quería esta mañana comentarles, ¿no? Bien, voy a terminar, no quiero cansarles, con una pequeña pincelada sobre la felicidad. Hoy hay una lectura informativa sobre la felicidad enorme, ¿no? De hecho, hay dos profesores americanos que han puesto muy de moda. Uno es Ben Hassar, bastante conocido, profesor de Harvard, que es de origen judío, y es profesor de happiness. O sea, el profesor, varios libros que tiene Planeta, saca uno suyo, que se llama Happier, más feliz. Y otro que es Martin Seligman, que es también que es psiquiatra y que se dedica a psicología positiva, que está más o menos cerca, ¿no? Dice Don Quijote de la Mancha. El Quijote se escribe en 1605, la primera edición, pero antes la primera edición, la segunda es en 1615, la segunda edición, con alguna corrección. Cervantes muere en 1716, el mismo año que muere Shakespeare. No creo en las casualidades. Y dice Cervantes en las Nuevas de Camacho: la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, la felicidad es una forma de entender la realidad. Voy a ponerles a ustedes un par de ejemplos. El primer ejemplo que voy a poner es una anécdota que me pasó hace poco. Yo tengo una hija que vive en Ávila, que es una ciudad que está en el norte de Madrid, a una hora en coche, y fuimos a verla. Cuando volvíamos, venía yo con mi hija María, tiene 4 hijos, de 8, 6, 4 y 2, venían 3 de ellos, y uno de mis nietos quería ir al baño. Entonces, pues paramos en una gasolinera que era la más cutre de la zona. O sea, me dice, mujer, parece mentira que hemos parado en la peor. Digo, bueno, pues, el nieto quiere ir al baño. Salimos del coche y la chica que atendía la gasolinera, estaba solo ella y había una tienda adentro. Le digo, mire, es que voy con mi nieto que quiere ir al baño, acabamos de limpiar, pero yo usted el mejor momento, me dice la chica, ¿no? Sí, verás que está reluciente. Digo, mire, otro de mis nietos tiene un poco de garraspera de garganta, me dice, mire usted, la mejor miel de la zona la hace mi abuela. Si quiere usted llevar un par de frascos, digo, bueno, prepáremelos usted. Sigo dando una vuelta por la tienda de la gasolinera y me dice, ¿quiere usted llevarse una caja de naranjas? Y digo, bueno, son las mejores naranjas de esta zona, las de vuelta de mi abuela. Bueno, cuando llego a la naranja, entonces cuando voy saliendo, llego al coche y me dicen, pero ¿qué ha pasado? Esta mujer es una fuera de serie. Y le pregunto a la de la gasolinera, que era una chica de 30 años, redonda, tenía un sobrepeso, muy simpática, sí tenía un tipo de complejo de inferioridad por los kilos y demás, y me dice, digo, ¿usted es feliz? ¿No? Dice, ¿cómo voy a ser feliz si estoy en la mejor gasolinera de la zona? Me encanta mi trabajo. Y me pregunta, ¿y usted a qué se dedica? Digo, yo soy médico. ¿De qué especialidad? Digo, soy médico de la cabeza. Y me dice, ¿pero de toda? Digo, no, solo de la parte de arriba. Pero yo estaba asombrado. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad global. Yo estaba asombrado de esta mujer, redonda, simpática, divertida, sirviendo la gasolina, atendiendo a los clientes, feliz de la vida, ¿no? Ahora les pongo un ejemplo más serio. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI. Me hubiera gustado ser el niño de los recados de él, haberle llevado al malecón, que se llama Tomás Moro. Tomás Moro fue el canciller de Inglaterra, 1535, muere en la cárcel. Enrique VIII, pero no me le gustaban mucho las mujeres y ejercía.
se casó con la mujer de su hermano cuando quedó viudo, el rey Arturo. Ella se llama Catalina de Aragón, española. Luego se casó con Ana Bolena, Catalina Carr. No había revista del corazón entonces. No se sabe si hubo alguna intermedia, pero se sabe que hay 5 seguras, ¿no? Y Tomás Moro fue invitado a que firmara un texto de anulación del matrimonio de él con Ana Morena. Entonces no había democracia. La democracia, el primer artículo de democracia, esto estamos en el siglo XVI, en 1748, en la Revolución Británica, y luego en la Revolución Francesa, en 1789, no había democracia. Y entonces Tomás Moro no firmó el papel, el documento, y fue a la cárcel. Y Tomás Moro decía que había sido amigo del rey. Los reyes no tienen amigos, y sé lo que digo. Europa tiene 9 monarquías. Las dos más importantes son la Iglesia y la española. Carlos III y Felipe VI. Y se fue a la cárcel. La guillotina se inventa en la Revolución Francesa, 2 siglos después, y un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. Cuando él subía al cadalso, Tomás Moro decía: estoy feliz, porque yo soy, repetía una sentencia latina, recogida de San Pablo, yo soy quid nihil adventes et omnium possidentes. El que tenía la hacha en la mano no entendía nada, dice: este está mal de la cabeza. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero por mis ideales. La felicidad no depende, la felicidad no depende de la realidad, sino de la lectura que yo hago de la realidad. No ha tenido Inglaterra en 5 siglos un personaje de la categoría de Tomás Moro. Y les cuento la última, antes de hacer un poco de coloquio. Alexander Solzhenitsyn, época del comunismo duro, 9 años en Siberia, a 40 bajo cero, perdió 30 kilos de carne. Escribió 2 obras, escribió muchas, pero 2 obras allí. Una que se llama, la primera, voy a decir a ustedes, se lee en 2 horas, merece la pena. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un día en la cárcel, en las cárceles siberianas, la maquinaria comunista terrible. Y el gran libro suyo, Archipiélago Gulag, recibió el premio Nobel en 1970. Y cuenta Solzhenitsyn: han sido los años más importantes de mi vida, porque he sufrido mucho, pero he vivido mucho con intensidad. No los cambio por nada. Por lo tanto, bueno, este tema. Bien, termino. 2 apuntes sobre la felicidad. La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Y termino. Hemos hablado antes de la amistad. Miguel Hernández, uno de los papas más importantes de España, generación del 27. Generación del 27 se ha dicho que es el segundo siglo de oro. El primer siglo de oro es el siglo XVI-XVII, que es el Renacimiento y el Barroco, son muy importantes en España. Y Miguel Hernández corresponde a la generación del 27, que son unos grandes poetas que vuelven las formas estróficas clásicas, el soneto, el cuarteto, el quinteto. Tiene un padre, esta generación, que es Góngora, 3 siglos antes, el Barroco, y Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de 1956. Miguel Hernández es un genio, ¿no? Es un festín literario. La poesía está en las catacumbas, no hay nadie de poesía más que 4 gatos entre los cuales me encuentro. Y dice Miguel Hernández, el rayo que no cesa: a las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Muchas gracias.